Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR, entrevista. Y le agradezco al diputado por Michoacán del Movimiento del Sombrero, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafoya, que esté con nosotros. Diputado, qué gusto saludarlo. Igualmente, Alberto, muchas gracias y muchas bendiciones a tu auditorio. Muchísimas gracias, diputado. Pues hace 2 días el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues presentó un avance de la investigación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Identificó ya a uno de lo que calificó como los autores intelectuales, que si vemos el relato de la investigación, pues pareció más bien un coordinador de los asesinos de Carlos Manzo. Y pareciera que realmente, si se quiere dar un golpe duro allá en Michoacán hacia los asesinos intelectuales del alcalde de Uruapan, pues se tendría que acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos delincuenciales locales, y esto pareciera estar muy lejos. ¿Los deja satisfecho este informe del secretario de Seguridad Pública, diputado? Mira, yo me siento muy satisfecho con el trabajo que ha estado haciendo Omar García Harfuch. La verdad es que pues se ha seguido la línea de investigación y bueno, yo los invitaría a revisar las declaraciones de Carlos en sus transmisiones. Esto para mí fue una muerte anunciada. A mí lo único que me preocupa es que vaya a haber encubrimientos políticos. Y como tú bien lo mencionas, pues para mí tampoco es el autor intelectual. Esa palabra de coordinador, pues es justamente, yo creo que es la palabra adecuada, pero también hay algo, yo a lo largo de los años yo he visto que los cárteles cuando matan a alguien lo anuncian con bombos y platillos y hasta les pegan carteles y todo, y esta situación es completamente diferente. ¿Cuándo has visto, o bueno, yo no he visto que los cárteles se automaten a sus personas? Entonces, yo creo que esto es algo que supera los límites, que va más allá y que hay algo muy turbio, escondido, y yo confío en el gobierno federal de que, aunque sea un personaje de su partido político, como lo citaba Carlos Manzo, pues se van a esclarecer los hechos. Y es, y es que, diputado, aunque no les guste la palabra, lo que se vive en campo, lo que vive en ciudades de Michoacán, pero también de Guanajuato, de Baja California, de Chiapas, de Veracruz, inclusive aquí en la Ciudad de México, es una guerra, eso es lo que se está dando. Y entonces cada vez que tienen un golpe tan duro como matar a una persona, callar una voz como la de Carlos Manzo, pues tampoco se quedan muy tranquilos, porque es un trofeo de guerra, lamentablemente, de grupos delincuenciales que se están apoderando del terreno. Si se están haciendo esfuerzos quizá de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública, de ustedes como actores políticos de Michoacán, pues si fue el cártel Jalisco Nueva Generación o cualquiera de los grupos del crimen organizado en Michoacán, con la muerte de Carlos Manzo ganaron un terreno porque sembraron el terror en Uruapan, cerraron el terror en Paracho, cerraron el terror o sembraron el terror en las carreteras. Entonces eso es lo que realmente ganaron en Michoacán. Hoy es un estado, aunque esté blindado por más de 10,000 elementos de las fuerzas federales, pues es un estado que priva el miedo hacia el crimen organizado, diputado. Sí, claro. Pero mira, Carlos, lo que hacía era prevención. Él le pedía, lo comentaba y está en sus transmisiones. Los temas de narcotráfico son delitos de fuero federal. Lo que se pedía era que no se metiera con la ciudadanía. Él decía, si se quieren agarrar a madrazos, háganlo en los cerros, pero no se metan con la ciudadanía, porque aquí nos afectan el desarrollo, nos afectan la reinversión, nos afectan absolutamente toda la economía de nuestro municipio. Entonces, sí está claro que los cárteles no pueden existir, pero yo no veo una línea del por qué. O sea, ¿a quién realmente le estorbaba a Carlos? Este tema de los decomisos pues eran mínimos, no eran, eh, digo, pues muy grandes como para que yo creyera que la línea de investigación debiera ser un cártel. Sé que fue una célula de un cártel y obviamente hay que seguir la línea de investigación, pero yo creo que esto va un poquito más allá arriba. Yo creo que hay política, hay políticos
detrás de esto hay favores, hay otras cosas. Entonces, nosotros lo que pedimos pues es que se esclarezcan los hechos y que caiga quien caiga, que no se vaya a tratar de tapar a nadie, porque el pueblo de México está muy al pendiente. También los medios internacionales están muy al pendiente de que nos vayan a decir la verdad. Diputado, hoy pareciera que lo más fácil para las autoridades es decir, es que lo mató el crimen organizado, muchos dicen el cártel Jalisco Nueva Generación y con ello ya pues pareciera que ya no hay opción, ¿no? Se investiga, se detiene a 1 o 2 personas, pero pues los cárteles siguen estando pues muy fuertes, más fuertes que en algunas partes, que los propios gobiernos municipales, inclusive los gobiernos estatales. Ahí está el caso de Sinaloa, en donde no se puede elevar. Esa es una línea de investigación, pero quizá hay otras líneas de investigación que, como usted nos dice, pues ¿quién gana con la muerte de un alcalde como Carlos Manzo? Y el propio alcalde en sus transmisiones, como usted nos recuerda, señaló algunas figuras dentro de Michoacán como expresidentes municipales, inclusive exgobernadores como Leonel Godoy, que de alguna manera obstaculizaron su lucha para exigir mayor seguridad. ¿Usted está contento, está satisfecho con que no se haya todavía investigado a esta línea del entorno político, que no se ha llamado a figuras, son figuras del régimen, como Leonel Godoy, que hoy es diputado, senador de la República y que no lo han tocado? ¿Haría un llamado para que también se dé una investigación en este entorno? Para mí fue una muerte anunciada, y como lo comentaba, Carlos lo anunciaba en sus transmisiones, lo decía. Yo creo que hay que hacerle caso a sus transmisiones y ver qué es, pues dar esas líneas de investigación. Yo no es que me sienta satisfecho con los resultados, pero, pero siento que las cosas van bien. Y para el tema de terminar con todos los cárteles, pues ahí sí, yo creo que es un poco más complejo, porque ahí sí se ocuparía pues toda la voluntad. Yo en algún posteo comenté que pues aquí en México necesitábamos un Nayib Bukele para que las cosas funcionaran. Pero bueno, ahorita nosotros como municipio, como movimiento, pues estamos a la espera de que se resuelva el tema del asesinato de nuestro líder Carlos Manzo. Diputado, a 20 días del homicidio artero, cobarde de Carlos Manzo, ¿qué situación se vive en Uruapan? ¿Qué situación se vive en esa zona del estado de Michoacán? ¿Hay un plan Michoacán? Sí se han dado golpes como decomisos, como detención de personas, avance en la investigación del homicidio del exalcalde. ¿Qué situación se vive actualmente en esa zona de Michoacán? ¿Hay tranquilidad o hay zozobra por parte de la sociedad? No, yo creo que hay zozobra. Todos estamos pues nerviosos, pero también estamos al pendiente. Esto que comentas del plan Michoacán es algo muy importante, porque se mencionan 12 ejes y suena padrísimo, suena muy bien, pero a lo largo de los sexenios ha habido diferentes planes, pero este en especial ocupa un 13º eje, que es el tema de la corrupción, que está metida en los congresos locales, en los congresos federales, en toda el tema político. Entonces, si eso no se atiende, ¿cómo van a aterrizar los 57,000 millones de pesos que están destinados para Michoacán? Pues no van a poder aterrizar. Va a haber acuerdos políticos como lo hacen, va a haber una dispersión del recurso pues de manera diferente. Entonces, es muy importante el día que se atienda el tema de la corrupción. Yo creo que ese tema, o que se nos haga, que se nos penalice a los funcionarios públicos, a los diputados, que se nos quite el fuero, que yo creo que ese día van a cambiar las cosas. Y ya por último, diputado, ¿cambiarán las cosas con este plan Michoacán en lo inmediato, en lo práctico? Porque, bueno, todavía nos duele mucho el asesinato de Carlos Manzo y exigimos justicia, pero hay que recordar que tan solo en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya son 6 los alcaldes que también fueron asesinados, y en donde ha imperado lo que más ha afectado a nuestro país, que es la impunidad. Quizá por la complicidad, quizá por la ineficacia, quizá por un plan o una estrategia fallida, pero la impunidad lamentablemente es lo que reina en casi todo el país. ¿En esto, esta estrategia funciona
o de plano usted, diputado, como representante, como integrante de este movimiento del sombrero que dejó bien asentado Carlos Manso, pediría ya inmediatamente un cambio de estrategia en Michoacán y en todo el país? Eso es justamente lo que queremos, que no haya complicidad. Justamente es eso, y eso es lo que nos preocupa en el tema de las investigaciones. Eso es lo que más estamos al pendiente. Yo creo que todos los michoacanos y mexicanas y mexicanos estamos al pendiente de que no vaya a haber complicidad en este tema, de que no nos quieran dar a tole con el dedo como en otras ocasiones lo han hecho. Y yo le pido a tu auditorio que estén al pendiente, que sigan, pues, si pueden seguir las redes sociales de Carlos, de Grecia, del movimiento, las mías, no sé, que estén al pendiente, que no nos dejen solos, porque es muy importante estar todos unidos. Sí, nada más esto me lleva a preguntarle, diputado, con esta relación que tiene con Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, ¿han recibido amenazas? ¿Continúan recibiendo amenazas para acabar con el movimiento del sombrero allá en Michoacán, con el legado de Carlos Manso? Porque de alguna manera también, pues hay que aceptarlo así, pues bueno, los grupos delincuenciales en esa zona, pues hoy están señalados, hoy quizá, como ellos mismos se ha dicho, calientan la zona y ya no les da la posibilidad de seguir actuando como lo hacían normalmente. ¿Han recibido alguna amenaza que los pongan en alerta en estos últimos días a raíz del asesinato de Carlos Manso? Fíjate que no estamos de alguna forma blindados. Pues yo no contesto llamadas que no conozco y yo creo que nadie de mi equipo hace eso, o de nuestro equipo. Pero sí mucho desprestigio por parte de políticos contrarios en las redes sociales. O sea, muchos comentarios de perfiles que hacen falsos y lo hacen y bueno, pues uno nada más se encarga de bloquearlos y ya. Pero a mí me preocupa mucho eso, que es un tema político. En lo personal es un tema político, es un tema que se estaban pisando los callos de otras fuerzas y que les preocupaba mucho que esto avanzara, pero pues no se dieron cuenta que nos mataron un líder y nos dejaron un héroe, y más que vemos muchas personas que estamos dispuestas a hacer exactamente lo mismo. Entonces esto no se va a acabar. Nosotros lo único que buscamos es paz y seguridad, y ahora que hemos estado en las marchas que se nos ha desacreditado, o que he estado en las marchas y se me ha desacreditado por parte de gobiernos, está mal que nos desacrediten, porque lo único, no deberíamos de estar ni siquiera marchando y rogando por paz. Eso yo creo que es un derecho que cualquier ciudadano merece. Claro que sí, desde aquí hacemos pues todos los deseos para que pueda reinar pronto la paz y la tranquilidad allá en el estado de Michoacán como en todo el país, y que se le haga justicia a Carlos Manso, que no nos diga nada más que se detuvo otra persona. Creo que hacerle justicia a Carlos Manso es regresar la paz, la tranquilidad y la vida normal al estado de Michoacán, y en especial obviamente porque de ahí era el municipio de Uruapan. Diputado Carlos Alejandro Bautista Tafoya, diputado del Movimiento del Sombrero allá en Michoacán. Muchísimas gracias, diputado, como siempre, por su amabilidad para platicar con la audiencia de Informativo NTR. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Hasta pronto. Muchísimas gracias, diputado. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.